The Last of Us. Esta es una saga de videojuegos mundialmente conocida y aclamada. Empezó allá por el remoto 2013 con una aplaudible entrega que fue considerada como el mejor juego de la década. Y con ello uno de los motivos de por qué deberíamos considerar a los videojuegos como un arte. Más adelante, tras un largo desarrollo, salió The Last of Us 2, el cual estuvo lleno de controversias críticas, pero, por otro lado, premios y reconocimientos. Ahora, olvidemos por un momento las discusiones de opiniones divididas respecto a la narrativa y los personajes, las cosas que debieron estar, las que no, los fallos. Hoy vamos a diseccionar este gran hito del mundo de los videojuegos desde una perspectiva técnica, explorando cómo Naughty Dog logró crear una experiencia que, independientemente de opiniones personales, representa un antes y un después en el desarrollo de videojuegos y en la experiencia del jugador. Veamos si es que vale la pena comprar este videojuego en este año muy posterior a su lanzamiento. Vamos a descomponer cada sistema, cada algoritmo, cada decisión técnica, desde los sistemas de renderizado hasta la inteligencia artificial, pasando por innovaciones en audio espacial, técnicas de optimización, todo lo que permitió que se mejorara el The Last of Us 1, que ya era una obra maestra, y pasar al The Last of Us 2, que tiene tantas controversias, premios, críticas en su entorno. Así que, habitante del hierro, prepárate para un viaje oscuro por los rincones más técnicos de la tan odiada Seattle post-apocalíptica, porque al final del día, más allá de las emociones que se puedan despertar, debates morales y éticos, The Last of Us 2 es, ante todo, una demostración de que la técnica puede lograr mucho cuando se empuja todo a los límites. Empecemos hablando sobre el motor gráfico. Una de las cosas que más llama la atención al hablar técnicamente es la evolución del motor propio que tiene Naughty Dog. Cuando hablamos de The Last of Us nos podemos dar cuenta que se utiliza una evolución significativa del motor que propulsó el primer título allá por el 2013. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Desde una perspectiva técnica, podemos ver que Naughty Dog no se conformó con únicamente y simplemente mejorar texturas o añadir más polígonos, sino que dado los años entre títulos, más o menos unos 7 años, el motor de Naughty Dog implementa lo que ellos llaman un rendering pipeline avanzado. ¿Esto qué significa exactamente? Bueno, estamos hablando de un sistema de iluminación global en tiempo real, el cual calcula cómo la luz rebota entre superficies de manera dinámica, o sea, va cambiando de acuerdo a la orientación de la cámara. Esto no es como una luz precalculada que muchos juegos usaban para ahorrar recursos y también gestionarse con las limitaciones de hardware, o a veces se limitaban en una cámara fija y te forzaban a ir en un determinado sentido hacia un determinado lugar en un determinado momento en el juego. Aquí cada rayo de luz que entra por una ventana, cada reflejo en un charco, cada sombra que se proyecta se calcula en el momento exacto en que lo estás viendo. Esto para el año 2020 fue genial, ya que justo aquí es cuando está empezando el auge de estas técnicas en diferentes títulos. Pero eso no es todo, implementaron también técnicas de ray tracing híbridas mucho antes que se volvieran mainstream con las tarjetas RTX en títulos de ordenador. Estamos hablando del 2020. En un año en que el ray tracing aún era considerado algo quizá un poco futurista de aquí a unos 5 años, o algo quizá un poco exclusivo de la siguiente generación, o exclusivo de computadores con tarjetas gráficas high-end, súper costosas. Lo que hizo Naughty Dog fue implementar elementos de esa tecnología usando la GPU de la PlayStation 4, de maneras que nadie pensó que era posible, y más adelante vamos a ver cómo es que hicieron posible esto. También el manejo de sombras dinámicas es otro aspecto que merece la atención. Cada sombra en el juego se calcula con precisión milimétrica. Por ejemplo, cuando Ellie camina bajo un árbol, las sombras de las hojas se proyectan individualmente sobre su rostro. Cuando un chasqueador se mueve detrás de una reja, las sombras de los barrotes se deforman de manera realista.
Y bueno, todo esto es una maravilla. Todo este apartado es simplemente hermoso. Es de lo más destacable quizá al hablar de The Last of Us 2. Y bueno, Naughty Dog realmente no deja de sorprendernos en cuanto al aspecto técnico. Sinceramente, dejando de lado un poco de Last of Us, este es un aspecto muy admirable de Naughty Dog, ya que esto lo podíamos ver años antes con Uncharted 4, un juego que parece un viajero en el tiempo. De hecho, salió cuando yo estaba en la escuela y luce 1000 veces mejor que juegos que han salido cuando yo estaba en la universidad, incluso terminando la universidad. Obviamente estamos hablando de un juego de un estudio grande, ¿no? Y eso no tiene por qué quitarle méritos, pero realmente es bastante admirable. Otra cosa alucinante de esta obra del gaming es la inteligencia artificial de los personajes y los enemigos. La inteligencia artificial enemiga va más allá del scripting básico. Los infectados y los humanos enemigos en The Last of Us 2 operan bajo sistemas de inteligencia artificial que van más allá de lo que se ha visto anteriormente. Tienen sistemas de comportamiento complejos que utilizan lo que se conoce como máquinas de estado finito multicapa. Sí, suena bastante técnico la verdad, pero bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera simple es que cada enemigo no tiene simplemente estados como estoy patrullando, estoy alerta o estoy atacando, sino que tiene capas de comportamiento que se van superponiendo y modificando entre sí. Por ejemplo, un chasqueador puede estar simultáneamente en estado de búsqueda activa, respondiendo sonidos ambientales al mismo tiempo, y a la vez puede estar coordinando con otros infectados. Cada capa va influyendo en las decisiones de las otras, y a la vez en tus decisiones como jugador, y qué es lo que vas a hacer a continuación. Y esto crea comportamientos que se sienten bastante orgánicos y en ocasiones impredecibles, lo cual es muy bueno. Por otro lado, tenemos los algoritmos de pathfinding dinámico, los cuales son bastante impresionantes. Por ejemplo, los enemigos no tienen rutas preprogramadas. Ellos van calculando su camino en tiempo real, considerando obstáculos dinámicos, la posición de otros enemigos, e incluso pueden predecir tus movimientos como jugador. Por ejemplo, cuando un corredor se acerca a ti, no está siguiendo la ruta más corta, sino la más efectiva. Considera ángulos de ataque, posibles rutas por donde vayas a escapar, y a la vez coordina con otros infectados. ¿Cómo? Bueno, para saberlo deberías jugar el juego. Ahí se explica más o menos cómo es que se pueden comunicar los infectados, e inclusive en la serie también. Pero esta coordinación es bastante buena, ya que te va a traer sorpresas. Por ejemplo, en una ocasión cuando yo jugué The Last of Us 2, como yo suelo jugar muy a lo loco en algunas veces, y me había olvidado de que estaba jugando The Last of Us 2. Así que traté de ir como si fuera el Doom Slayer, yendo por ahí matando, pegando tiros, como algún otro juego de zombies como quizá Left 4 Dead. Y oh sorpresa, a pesar de que tenía balas, el combate se hizo muy difícil y terminé muriendo, porque el infectado de alguna u otra forma llegaba a predecir que iba a ser y venía otro infectado de otro lado y valí. Y algo que me sorprendió bastante es que la siguiente vez que jugué, cuando ya había muerto y respawné, pensé que los infectados iban a tomar la misma ruta, así que me fui por otra. Y resulta que no siguen rutas preprogramadas, sino que van cambiando de acuerdo a cómo actúas en el entorno. Y eso sí es un gran avance, hablando de videojuegos y de programación de enemigos de inteligencia artificial. Asimismo, también tenemos a los enemigos humanos que pueden modificar su comportamiento basándose en información de un solo integrante. Esto ocurre bastante en ciertos escenarios donde hay grupos de enemigos patrullando. Uno puede correr la voz de donde estás escondido tú, y por ahí un enemigo que está en el segundo piso puede posicionarse de tal modo que te tiene a tiro y no hay forma de moverte de ahí sin recibir daño. Es que es de una u otra forma bastante sorprendente este aspecto, por eso le he puesto en segundo lugar. Y lo que hace posible esto
es que han mejorado el scripting, como mencioné anteriormente, y además de ello, han hecho que los NPCs no sean simplemente NPCs. Bueno, en el fondo sí lo siguen siendo, pero pueden coordinar entre ellos de acuerdo a tus acciones. Y esto es bastante. Y sumado a esto también hay perros. Sí, perros. Canes. Los cuales también tienen una inteligencia artificial buena, aunque a mi parecer no es la mejor del mundo. Aún está por mejorar. No es tan atractiva y fascinante como la de los humanos o de los infectados. Los perros son capaces de rastrear movimientos y oler si es que no has hecho ruido, siempre y cuando tú estés cerca. Y un detalle llamativo sobre esta entrega es que los perros reaccionan ante la muerte de sus amos, cosa que resulta bastante triste de ver pese a que solo sea un juego llenos píxeles. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial de nuestros compañeros. Y es importante porque recordemos que la inteligencia artificial y el scripting que tenía Ellie en The Last of Us 1 era de lo mejor que tenía el juego. En The Last of Us 1, allá por el 2013, era muy interesante ver cómo reaccionaba Ellie como compañera y cómo es que funcionaba como personaje dentro del juego y a través de la historia. Probablemente, y trataré de decir que con certeza, es el mejor que se ha hecho en la década pasada, pese a que sea un juego de acción y aventura. Y cuando hablo de que sea mejor o que sea sofisticado, me refiero a que sus algoritmos de predicción son casi espeluznantes en qué tan precisos son. El sistema que se tenía en esta época constantemente analizaba los patrones de movimiento, la velocidad, tus tendencias de por dónde ibas, y predecía no solo a dónde te ibas a dirigir en los próximos segundos, sino cómo es que ibas a llegar ahí. Ellie no te seguía, sino que te acompañaba. No era como, por ejemplo, las compañías tan odiosas del Resident Evil 4 y 5. Ellie se anticipaba a tus movimientos y se posicionaba de tal manera que nunca interfería con tu línea de visión, ni bloqueaba tu camino. Y siempre estaba ahí para asistirte cuando lo necesitabas. También hay que hablar sobre la inteligencia artificial de Ellie y cómo es que esta sirvió para hacer la inteligencia artificial de Lev y Dina. Retrocedamos un poco al año 2013. En The Last of Us 1 era magnífico ver cómo reaccionaba Ellie como compañera y el funcionamiento de esa inteligencia artificial. Ese es probablemente el más sofisticado que se haya implementado en un juego hasta la década pasada, pese a ser un juego de acción y de aventura. Y cuando digo sofisticado, me refiero a que utiliza algoritmos de predicción de movimiento del jugador, que son bastante espeluznantes si lo analizas, ya que son bastante precisos. Este sistema analiza de manera constante tus patrones de movimiento, tu velocidad, tus tendencias de navegación y predice no solamente dónde vas a estar en los próximos segundos, sino de qué manera vas a llegar ahí. Con esto nos podemos dar cuenta que Ellie no es simplemente un NPC que te sigue, sino es un personaje que te está constantemente acompañando. A diferencia de juegos como en el Resident Evil 4 y 5, donde tus compañeras no te acompañaban como tal, sino que solamente te estaban siguiendo, no te apoyaban, ni había, ¿cómo podríamos decirlo? Digamos que eran más un estorbo que unas compañeras. En cambio aquí Ellie en el The Last of Us 1 se anticipaba a tus movimientos y se posicionaba de tal manera que nunca interfería con tu línea de visión, nunca bloqueaba tu camino y siempre estaba en posición para asistirte cuando lo necesitabas. Y esto, sinceramente, cuando jugué el The Last of Us 1 por primera vez en la PlayStation 3, me pareció brutal, demasiado bueno. Y en este título no se quedaron atrás, ni se fueron más atrás aún, sino que se mantuvo este sistema de inteligencia artificial de acompañamiento, solo que ya no teníamos a Ellie como compañera, sino más bien como protagonista.
Y bueno, teníamos a Lev y a Dina como principales compañeros durante la aventura. Y todo lo que he mencionado antes estuvo presente también, siendo lo más fascinante que ahora podíamos conversar con los personajes en determinados momentos del juego, para saber un poco más de ellos, lo que piensan, cuál es su historia. Y esto es un poquito similar a lo que ocurría en el Fallout 4, donde se podía saber más de tus compañeros en cierto momento del juego, tras ciertas acciones, tras cierta afinidad. Si es que quizá tú le pedías hablar o hacías algo o pasaban determinado tiempo juntos. Solamente que en Fallout 4 este es un juego de rol. Y bueno, le cae bastante bien el hecho de que los personajes tengan un trasfondo y no sean solamente NPCs acompañantes, sino que tengan un lore detrás de ellos, de su carácter y de su moralidad. Pero en cambio, en el The Last of Us 2, siendo un juego de aventura y acción, agregaron este añadido, lo cual se agradece bastante si es que estás interesado en saber más de la historia de los personajes de The Last of Us 2, un poco de lore quizá. Es bastante bueno este otro punto. También es importante recordar que los sistemas de detección y sigilo son de las cosas que más brillan en esta entrega. Aquí la implementación técnica del sigilo incluye cálculos de línea de visión con obstáculos dinámicos que van mucho más allá de lo que la mayoría de juegos intentan siquiera. No es simplemente si hay una pared entre el enemigo y tú no te ve. No, sino que aquí el sistema calcula ángulos de visión parcial, la iluminación, y esta a la vez afecta la visibilidad, la distancia y también el deterioro de la percepción visual conforme va pasando el tiempo. Un chasqueador detrás de una reja, por ejemplo, no tiene una visión binaria de te ve o no te ve, sino que basándose en su comportamiento de acuerdo a la inteligencia artificial, como ya mencioné antes, tiene una percepción gradual en qué tanto de tu cuerpo está visible, qué tan iluminado este lugar, qué tan rápido te mueves. Recordemos que el movimiento genera sonido. Y también inclusive, en el caso de estar rejugando el juego, qué ropa llevas puesta. Por ejemplo, una camisa roja será más visible que una chaqueta oscura. Y el sistema calcula esas diferencias en tiempo real. Quizá esto no es tan relevante porque la primera vez que juegues a The Last of Us 2 no lo notes, pero si estás rejugando el juego, es un dato curioso que quizá te parezca llamativo. También los sistemas de audio espacial para la detección de movimientos son igualmente impresionantes. No es simplemente un si haces ruido, te escuchan. Aquí el sistema calcula la propagación del sonido a través de los materiales que hay en el escenario donde estés. Un paso sobre metal capta más la atención que un paso sobre madera. El sonido también viaja diferente a través de una puerta cerrada versus una puerta abierta. Los enemigos no simplemente van a escuchar los sonidos, sino lo que ellos van a hacer es triangular su origen basándose en cómo el audio se propaga por el entorno. Y esto es posible gracias a unos algoritmos de sospecha que hicieron los de Naughty Dog, que es algo como un algoritmo gradual, lo cual probablemente crea un sistema de stealth más realista que en otros videojuegos. Los enemigos no pasan instantáneamente de estado tranquilo a estado de alerta total, sino que hay estadios intermedios de sospecha que se van acumulando, disipándose, de acuerdo a los estímulos múltiples que van escuchando o el ruido, básicamente el ruido que tú hagas. También el encontrar un cuerpo los pone en alerta inmediata y alta, y es muy difícil que eso se disipe porque hay un cuerpo, hay alguien que está por ahí dando vueltas y matando a los nuestros. Y es bastante llamativo este sistema gradual en cuanto a la naturalidad que le da a los NPCs. Por otro lado, también la optimización y el rendimiento fue brutal. Esta fue una gran hazaña por parte de Naughty Dog. Ellos implementaron unas técnicas de cooling avanzadas, muy avanzadas. Los métodos de optimización implementados por Naughty Dog incluían técnicas de Frustum Cooling con Open Cooling que van mucho más allá de simplemente renderizar objetos que no están en la pantalla. El sistema en sí utilizaba el Frustum Cooling, que es la técnica básica de no procesar objetos fuera del campo de visión de la cámara.
pero lo combinaron con un occlusing cooling avanzado que también eliminaba objetos que están dentro del campo de visión, pero que están bloqueados por otros objetos. Y esto fue una de las cosas más interesantes al momento de hacer este video que pude descubrir, porque recordemos que The Last of Us 2 no se lanzó en esta generación, sino se lanzó en la pasada generación para la PlayStation 4, una consola del año 2013. Y esto también es a la vez bastante llamativo, ya que el sistema no solo consideraba la oclusión estática, sino que también hacía cálculos de la oclusión dinámica en tiempo real, considerando los objetos en movimiento, puertas que se abren, y también efectos de partículas que podrían bloquear la visión. Por ejemplo, cuando hay un humo denso en pantalla, el sistema reconoce que los objetos detrás del humo no necesitan ser renderizados completamente y ajusta su nivel de detalle dinámicamente mientras vas jugando. Todo lo hace en tiempo real. Y esta optimización también lo lograron con el manejo de memoria y recursos. Las estrategias técnicas para maximizar el rendimiento incluyen el pooling de objetos para reducir la colección de basura o el garbage collection, una técnica de programación que previene la creación y destrucción constante de objetos en la memoria. En lugar de crear cada vez más y nuevos objetos, por ejemplo, algo como una bala, una partícula de polvo, un efecto de sonido, el sistema mantenía un pool de estos objetos que los estaba constantemente reutilizando. Esto significa que el sistema nunca tenía que pausar para limpiar la memoria, el garbage collection, lo cual podría causar bastantes drops o caídas de FPS al momento de jugar. Esta es una técnica bastante común de videojuegos, pero la forma en que Naughty Dog lo implementó es particularmente sofisticada, porque incluye pools para tipos de datos complejos como estados de inteligencia artificial y también para la animación. Asimismo, la compresión de texturas con técnicas de Machine Learning es donde las cosas se ponen realmente futuristas. Ya iban más allá de lo que se tenía hasta el momento. En lugar de usar algoritmos de compresión tradicionales que reducen la calidad uniformemente, el sistema utiliza redes neuronales entrenadas específicamente para reconocer qué partes de una textura son más importantes a nivel visual. Y asimismo también los sistemas de caché inteligente para assets frecuentemente utilizados analizan no solo qué assets usas de manera frecuente, sino cuándo es probable que lo uses. Si tiendes a cambiar de armas en situaciones específicas, esos assets se precargan cuando el sistema detecta que te estás acercando a una de estas situaciones. Es bastante predictivo y contextual y en tiempo real, no es algo meramente estadístico. Con esto podemos decir que Naughty Dog ya sacó el máximo partido a la Play 4. Las adaptaciones técnicas para Play 4 incluyen aprovechamiento del GPU secundario para cálculos específicos, una característica del hardware de la PlayStation 4 que pocos desarrolladores utilizaron de manera tan efectiva. La PlayStation 4 tiene un chip gráfico secundario que originalmente estaba destinado para tareas del sistema operativo mientras tú jugabas, pero Naughty Dog encontró maneras de utilizarlo para cálculos de audio espacial y sistemas de partículas. Eso significa que mientras la GPU principal está ocupada con el rendering gráfico, la GPU secundaria estaba calculando cómo debería sonar el eco en un túnel o cómo deberían comportarse las partículas al momento de un disparo. Es paralelización a nivel de hardware, lo cual libera recursos. Esto básicamente es paralelización a nivel de hardware que libera recursos para otras tareas. Estas técnicas de paralelización para aprovechar múltiples núcleos cores del CPU van más allá de la simple y básica paralelización. El sistema descompone tareas complejas en múltiples hilos que pueden ejecutarse de manera simultánea. Los cálculos de la inteligencia artificial se ejecutan en un core, los sistemas de física en otro, los cálculos de audio en un tercero, y el hilo principal se dedica exclusivamente a coordinar estos sistemas y manejar el renderizado. Pero lo realmente impresionante es cómo manejan la sincronización entre estos hilos.
Los sistemas están diseñados para minimizar los puntos donde un hilo tiene que esperar a otro, utilizando técnicas como log-free programming y atomic operations, que permiten que múltiples hilos accedan a los mismos datos sin causar conflictos. También la optimización de bandwidth de memoria es crucial en un sistema como el PlayStation 4, donde la memoria es compartida entre CPU y GPU. Naughty Dog implementó técnicas de memory streaming que aseguran que los datos más críticos estén siempre en la memoria más rápida disponible. Los datos de textura que se necesitan inmediatamente se cargan en una memoria de alta velocidad de la Play 4, mientras que los assets que se usarán más tarde se mantienen en un almacenamiento que es más lento, pero va moviéndose gradualmente hacia la memoria rápida, según el momento del juego. Ahora pasemos a algo que pudo haber dividido a la comunidad, lo cual es la narrativa disruptora, la cual fue necesaria para la historia central. Este fue un aspecto que en primer momento me molestó al jugar este título por primera vez, ya que me pareció una horrible narrativa, ni siquiera sabría decir si era lineal, no lineal o cómo encajarla siquiera. Y ojo, que a mí me gustan las narrativas no lineales siempre y cuando sean fascinantes o no ordinarias, lo cual ya suena un poco redundante, pero creo que sí me entienden. Me gustan las nuevas narrativas, las nuevas formas de contarte una historia. Pero en el caso de The Last of Us 2, al comienzo me chocó un poco, ya que pasas por introducción, luego por Seattle día 1, luego Seattle día 3. Ok, ¿el siguiente capítulo tendré otro capítulo o seguiré en Seattle? No, sigue Seattle día 3. Ok, día 3. Estamos en Seattle día 3. No, creo que siga Seattle día 4, ¿no? O quizá un nuevo escenario, una nueva ciudad, un nuevo lugar. ¿Volvemos a Jackson? No, de nuevo te toca jugar Seattle día 1, Seattle día 2 y Seattle día 3. Y de nuevo regresas en el tiempo, solo que con la perspectiva de Abby, la coprotagonista del juego. Cuando pasó eso en mi partida por primera vez dije, y demonios, otra vez el maldito Seattle. Pero bueno, a los días retomé el juego porque sí, lo dejé de jugar porque estaba aburrido de Seattle y empecé a jugar como Abby. Y en un principio no era un personaje que me llamara la atención. Y empecé a comprender muchas cosas del juego, el motivador de varios personajes en sus decisiones y en su actuar. Es como cuando sales de tu círculo de amigos de la escuela y conoces el mundo en la universidad o en el trabajo. Vas a otras ciudades, conoces gente de otra realidad, con otra mentalidad. Y a medida que avanzas la historia de Abby, es natural que empieces a empatizar con ella o comprender su situación y el porqué de sus acciones y de lo que hizo en un principio, el capítulo de introducción. Si te cae mal o bien, bueno, ya es cuestión de gustos, pero al menos sabes qué hubo detrás. Y eso es importante para la historia y comprender The Last of Us 2. Yo creo que si hubiera seguido la historia de manera lineal, simplemente hubiera vivido pensando que Abby es un monstruo, es un personaje horrible, nefasto. De hecho, todo lo que le pasa a Ellie en los 3 días en Seattle solo te hacen pensar en, ojalá llegues a encontrar a Abby para cobrar venganza. Pero con los 3 días de Abby puede que cambies esa decisión y te lo replantes. E incluso tomes un lado totalmente opuesto al que tenías pensado desde un inicio. Y esta narrativa es necesaria para armar un debate moral de qué tan justa es la venganza que busca Ellie, la acción de Abby y qué va a ocurrir cuando se regresa al presente, ya que todas las acciones van a tener consecuencias. Y gracias a la narrativa es posible que te generes demasiadas preguntas mientras vas jugando y avanzando en la historia de Abby, dilemas morales que habrán, si es que fue justo que ocurra X cosa dentro del juego, etc. Ahora pongamos las cartas sobre la mesa y preguntémonos por qué The Last of Us 2 fue considerado o es considerada a la fecha un fracaso por algunos. Bueno, en este punto, si no has jugado el juego, te recomiendo que dejes de ver el video, ya que habrán muchos spoilers de la trama y de la narrativa del juego que podrían hacer que tu experiencia al jugarlo por primera vez sea muy diferente. Si lo consideras innecesario o ya sabes algunas cosas o el final del juego, o te has visto algún resumen, pues continúa viendo. Bueno, cuando salió este juego, si bien comercialmente fue un éxito rotundo, incluso el día de hoy ha salido la versión remasterizada para PC,
y bueno, para la Play 5 también, con contenido extra. Cuando fue lanzado ya por el año 2020, recibió algunas, por no decir muchas, críticas, y ciertos expertos consideraban este juego como malo por varias razones que tienen que ver más con las emociones de estos jugadores que con la calidad del juego en sí. Porque como hemos analizado, es una maldita proeza del mundo del gaming. Es una continuación de una obra de arte que fue la primera entrega. Y una razón de que algunas personas consideren el juego malo es por la muerte de un personaje muy querido, de Joel. De hecho, yo antes de jugarlo ya sabía que iba a morir Joel porque había spoilers por doquier cuando se estrenó el juego. Para muchos jugadores, Joel era el corazón del primer juego, era The Last of Us. Joel era el The Last of Us, aunque suene muy a meme. Y su muerte tan temprana y repentina y de manera violenta, inesperada en la secuela, dejó a muchos molestos, tristes o incluso se sintieron traicionados. No esperaban que eso pasara y no les gustó cómo se hizo. Incluso hubo quien pensó en que podría jugar como Joel por bastante tiempo. Y bueno, esto es bastante impactante en la trama, de hecho. Después se criticó la historia y la narrativa, cómo es que se dividió y se cambiaba el protagonista. Y el juego, cómo es que te hacía jugar con Abby, un personaje que, bueno, es quien mata a Joel. Y sinceramente, a principios, jugar con el personaje que te cayó mal es un poco difícil, o incluso es difícil empatizar con ella en un principio porque la has visto matar al personaje que era la esencia de Last of Us. Y aunque su historia está bien construida y es necesaria para plantearte un punto de vista en un debate moral acerca de la venganza y específicamente de la venganza de Ellie, muchos no estaban listos para empatizar con esta villana. Se sintió como si el juego te forzara a perdonarla y ver que el mundo va más allá de los protagonistas, cosa que no cae siempre bien para quienes querían venganza y justicia, no comprensión. Por otro lado, este juego tiene un tono mucho más oscuro y deprimente. Si bien el primer juego era ya crudo de por sí, tenía momentos bastante feos, turbios, el The Last of Us 2 no tiene tantos momentos de ternura y de esperanza, lo cual sí encontrábamos en el primer título. Este juego, el The Last of Us 2, es un poco más duro, hay bastante violencia extrema incluso me atrevería a decir, y un mensaje de odio que desgasta al jugador poco a poco. Y bueno, todo esto sumado a un final raro que personalmente no lo considero bueno, así el director me dé su razón. Y bueno, esto hizo que algunos sintieran que el juego los dejó vacíos o emocionalmente muy agotados, con más preguntas y debates internos para resolver. Y eso en la época de su lanzamiento. Recordemos que en 2020 todo el mundo estaba confinado por la pandemia, el coronavirus. Fue bastante duro y desalentador jugar un título como esto. También había un gran porcentaje de la gente que compró el juego con la esperanza de probar un juego frenético de zombies. Si bien ellos no son mayoría, ¿por qué comprarías la segunda parte de un juego que no has jugado la primera parte? Y bueno, siempre hay por ahí algunos que, por el hype y todo que generó el The Last of Us 2, compraron de frente el The Last of Us 2. Y te digo eso porque me he leído algunas reseñas en internet. Y bueno, esperaban un juego frenético como quizá Left 4 Dead o algo más estilo Resident Evil, pero no. Este juego prioriza más la historia y la dimensión humana y la inmersión antes que una acción, digamos, cargada de hormonas, algo desenfrenado, o que busques la forma de salvar al mundo siendo un agente de élite. No tengo nada en contra de estos títulos mencionados, de hecho soy fan y pienso hacer un video hablando de ellos. Bueno, de los Resident Evil. Pero bueno, la confusión del género al que pertenece The Last of Us 2 también le jugó un poco en contra del momento de su salida. Para algunas personas que, bueno, no habían jugado la primera parte. Otra cosa que le pudo jugar también en contra de esta entrega fueron las altísimas expectativas. El primer The Last of Us 2 es considerado por muchos como una obra maestra, incluso tiene el reconocimiento de ser mejor juego de la década.
Entonces, la secuela tenía un peso enorme sobre sus hombros. Algunos esperaban una historia más parecida a la primera y se encontraron con algo muy, muy diferente. Y recordemos que esperaron 7 años para jugar este título. Y bueno, todo esto los llevó a una decepción. Por otro lado, este título causó una división en la comunidad, y esto es importante destacarlo, ya que el juego dividió a muchos fans. Mientras algunos defendían este título como una obra valiente, profunda, otros fans simplemente la ven como una traición a lo que amaban del primer juego. Y bueno, esto también se alimentó con la idea de incluir a un personaje como Abby, la cual a mi parecer es un personaje interesante y crucial para armar todo el debate que trae consigo de Last of Us 2, el debate moral, la dimensión humana y el análisis de cómo es que el mundo funciona. Y además que bueno, es una pieza importante. Abby es clave en la historia de The Last of Us 2 y su desarrollo narrativo, su personalidad también dentro del juego. Pero a algunos no les gusta su personalidad y lo ven como algo desagradable. Consideran a Abby como un personaje odioso que nunca debió aparecer jamás, nunca, por nada del mundo. E incluso hay quienes pensaban que era un personaje trans debido a sus características físicas, e incluso yo también llegué a pensar que era un personaje trans, y bueno, resultaba que no. Pero eso ya es cuestión del cómo han modelado el personaje. Igual eso como tal tiene más o menos relevancia, porque recordemos que una de las fortalezas de Abby es la fuerza que tiene y el entrenamiento militar, o no militar, pero bueno, sí está entrenada, sabe usar armas y tiene mucha fuerza. Y bueno, respecto a lo que dije de que era un personaje trans, bueno, dentro de la comunidad gamer hay un gran porcentaje de personas que no se llevan muy bien con la comunidad LGBT por motivos personales, me imagino. Y bueno, simplemente dejaron de jugarlo por Abby. Y recordemos que también Naughty Dog antes del lanzamiento mencionó que iba a haber un personaje trans, lo cual hizo que se alimentara un poco más esta teoría de que Abby era una mujer trans. Pero no, resulta que no, Abby es mujer. Y sumada a una escena también específica, ojo, el juego es más 18, a una escena coital entre Abby y Owen en una sesión comprometedora, y había muchas cosas que daban a pensar de que Abby era trans, pero no. Y aparte, según mi parecer, esa no es una razón como para calificar un juego como malo o como no, es demasiado progre, no lo voy a jugar. Amigo, estás jugando un juego, termínalo. Y me he topado con muchos comentarios, reseñas en internet que mencionan esto como algo importante, cuando no es algo, a mi parecer, tan importante. Pero bueno, dejemos mis opiniones para el final. Y bueno, eso también aumentó un poquito el rechazo hacia The Last of Us 2 por cierta parte de la comunidad gamer. E incluso por gente que no ha jugado el juego, que ni siquiera es de jugar juegos. Y bueno, pasando ya a la última parte de este video, finalmente a cómo yo, el trotamundos forastero, valoro este juego. Lo calificaría con un 9 de 10 chapas. Aunque quizá no les importe mi apreciación, en mi caso pienso que The Last of Us 2 es un buen juego y funciona bien como secuela, ya que se dejó la valla muy alta con la primera entrega. Si bien este juego no es para todos, especialmente si eres menor de edad, este es un juego bastante contemplativo y a la vez profundo. Obviamente la interpretación de una obra, de cualquier obra, depende completamente de la persona y sus experiencias y cosas con las que ha interactuado, situaciones a lo largo de su vida. Para mí The Last of Us 2 nos muestra de manera acertada la deshumanización de las personas. No de todas, obviamente. Y una deshumanización por sí mismos, en el entorno que viven. No me refiero a una deshumanización capitalista, como algunos puedan pensar cuando escuchan el término deshumanización, en el cual solamente nos ven como simples consumidores,
No, eso no tiene nada que ver aquí. Yo me refiero a una deshumanización, a perder tus rasgos que te hacen humanos, como entregarte totalmente al salvajismo y a sentimientos o emociones negativas como la venganza y el querer infligir daño en otras personas, en el incremento de la parte animal del ser humano. Y bueno, esto en cierta forma está justificado porque The Last of Us 2 transcurre en un mundo donde la esperanza se va perdiendo poco a poco. Si bien la primera parte ya mostraba de por sí un poco de deshumanización con el personaje de Joel, en este caso lo vemos un poco más allá, un poco más desarrollado con personajes como Ellie y Tommy también, el hermano de Joel, quien va en busca de venganza por sí solo, lo cual ya lo pone en bastante desventaja porque él sí sabe quiénes son los lobos, cómo es que actúan, la cantidad de personas que son, e incluso sí va porque su deseo de venganza es mayor que su deseo de supervivencia. Y además de esto, él tenía muchas cosas que perder. Pero bueno, el mundo post-apocalíptico lo ha convertido en eso y las emociones de venganza a veces pueden llegar a primar más, como conservar a la gente que aún tiene, como es su esposa, y la gente que está con él, Jackson. Si bien el final del juego me pareció un desacierto apenas entra Tommy por la puerta de la casa de Ellie y Dina, creo que el desarrollar los personajes y mostrarte que existe una segunda cara de la moneda con el personaje de Abby, y es un poco irónico porque Abby colecciona monedas. Bueno, en fin, chiste mío. Bueno, no es chiste, son comentario. Pero bueno, al mostrarte a Abby, a sus amigos, el pasado que ellos tienen, hacen que el juego tome algo más de profundidad al ser un juego únicamente de acción y aventuras y disparos. Y esto es algo que lo diferencia de juegos como Resident Evil, como Left 4 Dead. Y fuera de la historia y el argumento, en el apartado visual de este título es exquisito para cualquier jugador. Y es algo que debe ser admirado y tomado como hito para hablar de juegos en la historia. Y bueno, en resumen, este juego se puede calificar con un 8 de 10, ya que logró saltar la alta valla que le dejó su antecesor, pero pudo haber aterrizado mejor y con más consistencia, con más estilo. Y bueno, eso es todo, espero que te haya gustado el video. Y si llegas hasta aquí, no olvides dejar tu like si te gustó el análisis y bueno, si no te gustó ni el análisis ni mi apreciación, pues está bien. No todos pensamos igual ni tenemos las mismas perspectivas. Así que adiós, un abrazo desde el yermo.